Un saludo cordial, queridos estudiantes. Una vez más vamos a abordar un tema muy importante en la materia de filosofía, el área de lógica. Conoceremos ahora qué son los sofismas. Podríamos decir que los sofismas son en realidad aquellos razonamientos equivocados o de repente incorrectos en general que se pueden presentar en algún momento. Y para eso vamos a conocer qué es una falacia, un paralogismo y en sí un sofisma. Empezamos abordando lo que es una falacia. Vienen siendo los razonamientos mal hechos, erróneos o no válidos. A estas falacias generalmente las vamos a identificar como unos razonamientos sin ninguna intención de engañar. Entonces, viene siendo su contraposición a los silogismos que de alguna manera nos tiene que dar la veracidad o la falsedad de algo. Estos sofismas en sí son razonamientos que están mal estructurados en su forma de pensar, en su forma de razonar. Un paralogismo viene siendo un razonamiento también erróneo y equivocado, pero no con la intención de que de repente alguien caiga en este engaño. Y para eso podemos observar un ejemplo que tenemos en pantalla que muchas veces nosotros lo damos por hecho, ¿no? A ver, en la primera premisa nos dice que Julio fue al psiquiatra. En la segunda premisa se nos muestra que a Julio le duele mucho la cabeza. Como conclusión de estas dos premisas se dice que Julio está loco. Muchas veces llegamos a razonar de esa manera. Si ustedes se dan cuenta, creemos que de las premisas o razonamientos previos que tenemos, la conclusión muchas veces va a ser la adecuada porque nos hemos dejado llevar por lo que nos dicen, porque de repente hemos escuchado un mal dato en algún lado o porque también puede que tengamos la información inadecuada o no acertada. Esto muchas veces nos lleva a tener conclusiones equivocadas, ¿no? Por eso es importante que las premisas dentro de lo que es un razonamiento siempre sean como conocimientos verdaderos dentro de nosotros mismos, es decir, que lleguen a ser realmente criterios que los conozcamos, que sepamos que así son o que existen. ¿Qué es un sofisma? Viene siendo un argumento o raciocinio falso, formulado con la finalidad de inducir al adversario en error o engañarlo. Es decir, generalmente esto se da en los debates cuando queremos que la otra persona, a través de un criterio equivocado, pues salga a discutir o a dilucidar su conocimiento en un tema específico. En cuanto a su etimología, sofisma proviene de la palabra sofista, que viene del griego sofía, que significa sabiduría, y sofos, que expresa sabios. Entonces, ustedes también pueden, ¿no?, observar en el ejemplo que tenemos en pantalla cómo muchas veces nos dejamos llevar por lo que otra persona nos plantea sin saber si lo que nos dice es cierto o es falso, ¿no? Entonces nos van a hacer caer de repente en el juego de la duda, ¿no?, sobre lo que pienso y sobre lo que razono, para poder de repente llegar a la conclusión que la otra persona quiere. Entonces, este razonamiento podríamos llamarlo como un sofisma intencional, donde se quiere que la otra persona razone en base a una inducción. Es importante, queridos estudiantes, que esta distinción entre falacia, entre paralogismo y sofisma, no tiene una importancia en nuestra materia como lógica.
Falacias, paralogismos y sofismas son solamente razonamientos incorrectos, más allá de la intencionalidad, hayan sido formulados o no para engañar. Pero nosotros utilizaremos la palabra sofisma para englobar o agrupar de manera general a estos razonamientos incorrectos. Vamos a conocer ahora entonces cuáles son las clases de sofismas. Existen primero los sofismas formales. Estos son infracciones a las reglas del silogismo y ustedes para esto deben recordar lo que hemos visto en los temas anteriores sobre las reglas importantes para la estructura de un silogismo. Tenemos un ejemplo en pantalla. Nos dice de la siguiente manera: algunos americanos no son bolivianos, como premisa mayor. Algunos cochabambinos no son americanos, como premisa menor. La conclusión nos dice: todos los cochabambinos no son bolivianos. Este es un sofisma formal porque está atentando a la regla del silogismo. Podemos ver que la conclusión definitivamente es falsa. En este ejemplo se está transgrediendo la regla sexta del silogismo, donde dos premisas negativas no se concluye en absolutamente nada, porque de dos premisas que son falsas no podemos tener una conclusión verdadera ni falsa, ya que por el simple hecho de que las dos premisas son falsas, pues no nos va a dar ninguna validez en la conclusión. Entonces, a este tipo de error le llamamos sofisma formal, porque ataca a la regla primordial del silogismo. Ahora, también existen lo que son los sofismas materiales, que en sí vienen siendo razonamientos de accidente, por petición de principio o por la ignorancia de la cuestión. El primer tipo de sofisma material por accidente en realidad son aquellos que se presentan de dos clases, los directos o inversos. En el primer caso constituyen inferir de manera errónea de una regla general en un caso especial. El sofisma material de tipo petición de principio nos dice que en realidad recibe a la vez el nombre de círculo vicioso, porque consiste en dar como probado lo mismo que está en cuestión o responder a la cuestión con la misma cuestión. Y muchas veces esto se da en nuestro cotidiano conversar, ¿no? Cuando de repente alguien nos pregunta algo, nosotros respondemos con la misma pregunta. Entonces viene siendo una petición de principio que estamos iniciando una conversación con una pregunta y esto vuelve al inicio porque respondes, obviamente, con la misma pregunta. Finalmente, la ignorancia de la cuestión es un sofisma que consiste en responder a otra cosa que la que está en cuestión o probar algo que no es lo que hay que probar. Es decir, este tipo de sofisma nos muestra que muchas veces queremos mostrar a través de otro razonamiento algo que ignoramos, ¿no? Cuando se nos pregunta sobre un tema, de repente queremos probar algo que no es lo que hay que probar. De esta manera, mis queridos estudiantes, y así de cortito hemos visto lo que es el tema sobre sofismas. Ya en clase estaremos desarrollando con nuestros respectivos ejemplos. Abrazos.